estuvimos nosotros para poder desarrollar una teoría que nos permitiría llegar a la respuesta correcta, tendríamos que abandonar uno de los principios genéricos de la física clásica, lo que es la mecánica, lo que sería de la física clásica. ¿Cuál es? De la continuidad en la energía. Ese es un principio bien establecido en la física clásica. Sin embargo, para poder abordar el fenómeno, que en este caso, el efecto fotoeléctrico, forma parte de la mecánica cuántica, no podíamos utilizar ese principio, al igual que no podíamos utilizar ese principio de la continuidad de la energía en otro fenómeno cuántico, como era el de la radiación de cuerpo negro. ¿Qué teníamos que considerar para ello? Teníamos que considerar que la energía se encontraba distribuida de forma discreta, en puntitos, que en este caso, para la energía de una onda radiante, nosotros consideramos que su estructura discreta estaba representada por paquetitos de energía muy pequeños que viajan a velocidad C alejándose de la fuente luminosa, siendo que estos paquetitos, como se le conoce, como los fotones. Entonces, gracias al razonamiento de estas ideas y contrastando todos estos hechos y nuevos conocimientos con gráficas que se obtuvieron a través del experimento, como la gráfica de Millikan, a través de la cual se le relacionaba el potencial de frenamiento con respecto a la frecuencia de la luz incidente, pudimos desarrollar el razonamiento necesario para definir a esta cantidad que ya se había mencionado en otras clases y que ya se ve relacionado con H barra, siendo que H barra es igual a la constante de Planck entre 2pi, considerando que pi en este caso está por su magnitud en radianes de 3.1416. Muy bien. Entonces vamos a proceder a hacer algunos ejemplos. Tomamos de nuevo la gráfica de Millikan, que ustedes ya tienen escritas por otras clases y que está en los videotutoriales anteriores. La gráfica de Millikan, ¿qué nos decía? La cual se obtuvo a través del experimento, que por debajo de la frecuencia 4.39 por 10 a la 14, 1 entre segundos o hertz, como prefieren manejarlo más en campos y ondas electromagnéticos o en otras materias, en física suele manejarse más en vez de hertz como 1 entre segundo. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que por debajo de esa frecuencia el efecto fotoeléctrico no se lleva a cabo, lo cual nos da a establecer que esa frecuencia es nuestra frecuencia de corte característico, la cual nosotros solemos denotar por la V con un ganchito, V subíndice 0, V minúscula igual a 4.39 por 10 a la por 10 a la 14, 1 entre segundos o hertz. Muy bien. Entonces, y aquí debo declarar que cuando yo lleve a hacer los videotutoriales en el editor de textos científicos LaTeX, utilizaría la letra griega Y minúscula. Lo que pasa es que Y minúscula es un poco así medio extraña y a veces se confunde con una U, con una V de velocidad, por eso me gusta más manejar la frecuencia de la forma más parecida a los libros, pero sin que cause confusión, V con su ganchito para hacer frecuencia. En este caso, frecuencia de corte característico subíndice 0. Entonces, como les estaba comentando, para la gráfica de Millikan, sobre qué superficie fue llevada a cabo el experimento para obtener la gráfica de Millikan. Esto sucedió cuando se hizo incidir un haz de luz en una superficie de sodio. En una superficie de sodio, la frecuencia de corte característica es 4.39 por 10 a la 14, 1 en 3 segundos. Entonces, nosotros ya sabemos que la energía cinética con la cual son emitidos los fotoelectrones desde la superficie, en este caso máximo, sería igual a HV, es decir, H por V, la energía de cada fotón, la constante de Planck por la frecuencia de luz incidente, menos la función trabajo, que es la energía mínima que obliga al electrón a permanecer fijado en la superficie metálica. Como nosotros estamos utilizando la frecuencia de corte característica, sabemos que la energía cinética, porque ya lo vimos en la teoría, es igual a 0. Por lo que para la frecuencia de corte característica podemos establecer que la función trabajo sería igual a la constante de Planck por dicha frecuencia. De tal forma que ya la podemos determinar. Tenemos H es una constante, la constante de Planck siempre vale lo mismo, 6.6262 por 10 a la menos 34 joules segundo. Entonces voy a utilizar la calculadora y voy a hacer la multiplicación. Entonces tenemos 6.6262 exponencial a la menos 34 joules segundos por 4.39 por 4.39 exponencial a la 14. Exponencial a la 14, 1 en 3 segundos, lo cual ya nos daría en joules porque la función trabajo es una energía. Y tenemos que es 2.908, voy a escribir 2.908, 2.908 por 10 a la menos 19 joules.
Y verán, bien que les había dicho que les había mencionado el concepto de electrón volts y que un electrón volts es la energía que presenta un electrón cuando cae a través de una diferencia de potencial de un volt. Pues bien, solemos utilizar un electrón volts para manejar energías tan pequeñitas, que son las que se suelen utilizar en la mecánica cuántica, cuando analizamos las energías de partículas tan poco masivas como son protones, neutrones, electrones. Y es por eso que en muchas veces, en vez de expresarlo como joules, lo vamos a expresar como electron volts. Y tomen en cuenta que un electron volt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, yo quiero expresar la función trabajo en electron volts. ¿Qué tendría que ser? Pues simplemente divido 2.908 por 10 a la menos 19 entre 1.6 por 10 a la menos 19. Si no quieren manejar tantos exponenciales como tienen el mismo exponencial, por 10 a la menos 19, por 10 a la menos 19, lo dividen inmediatamente, que sería un 1. Entonces, simplemente, el electrón volt, en este caso sería 2.908 entre 1.6. Lo puedo hacer así de fácil porque tienen la misma exponencial. Si no tuvieran la misma, no, si no estuvieran multiplicados por el 10 a la misma exponencial, no haría eso así de sencillo. Entonces sería 2.908 2.908 entre 1.6 y me da que la función trabajo de mi superficie de sodio es igual a 1.81 electrón volts. 1.81 electrón volts. Y de hecho, en Internet, si ustedes buscan en Google o en algún otro buscador, especialmente escojan un científico, creo que Google Scholar es el científico, creo que sí, podrán encontrar las funciones trabajo de varios elementos, como la plata, creo que la plata es 4.7 electrón volts, el potasio, que es 2.1 electrón volts, en este caso sodio, que es 1.81 electrón volts. Cada superficie metálica tiene su propia función trabajo, la cual no varía. Perfecto. Vamos a... Ahora, ven que les dije que ahora sí vamos a comparar donde obtuvimos el resultado erróneo de que el electrón tarda 136 segundos para ser emitido si hay una fuente luminosa de un watt ubicado a 1 metro de la superficie de potasio. ¿Se acuerdan de ese problema? Que porque la emisión del electrón, simplemente si el fotón no tiene la suficiente energía para sacar un electrón, el efecto fotoeléctrico no va a ocurrir. Y si el fotón tiene la suficiente energía para sacar el electrón de la superficie metálica, el efecto fotoeléctrico ocurre de manera instantánea. Que la mecánica clásica que dice que se tardan, que la física clásica dice que nos tardamos 136 segundos, lo cual contradice al experimento, la realidad, y la mecánica cuántica que dice que si el fotón tiene la energía suficiente para sacar al electrón de la superficie metálica, la emisión es inmediata. Ahorita vamos a comprobar que la mecánica cuántica nos predice los resultados que efectivamente se llevan a cabo en el experimento. Bueno, vamos a repetir ese problema. ¿El problema cuál es? Pues que teníamos una superficie de potasio. Una superficie de potasio, bien, sí que es una superficie de potasio, una placa de potasio, y teníamos una fuente luminosa ubicada a 1 metro de la placa de potasio. Esta fuente luminosa emitía un haz de luz, siendo que la potencia de este haz de luz era de era de 1 watt, lo cual lo podemos interpretar también como 1 joule por segundo, 1 joule por segundo. Entonces, aquí vamos a agregar otro dato que nos va a permitir relacionar a la frecuencia, porque ven que la energía de un fotón en la mecánica cuántica depende de su frecuencia, no de la intensidad luminosa, depende de su frecuencia. Entonces, aquí el problema, el libro y los maestros involucran otro dato que sí nos permite relacionar la frecuencia de la onda que constituye al fotón con el cálculo para su energía, algo que la física clásica no hace porque ignora la frecuencia, que es la que sí interviene en este problema. Y entonces, ¿de qué magnitud estaba hablando? La longitud de onda del haz de luz incidente. En este caso, consideramos que el haz de luz incidente tiene una longitud de onda de 5.890 Armstrongs, lo cual ustedes pueden interpretar como 5.89 por 10 a la menos 7 metros, porque un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, me dicen que la longitud de onda de este haz luminoso es de 5.80, es de 5.89 por 10 a la menos 7 metros. Muy bien. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer si tengo este problema? Donde la fuente luminosa se encuentra a 1 metro de la superficie de potasio y obviamente llega luz incidiendo a esta superficie de potasio. Lo primero que yo voy a hacer es
la razón por cada metro cuadrado de energía que se distribuye en el frente de la onda sobre una superficie esférica. Para ello, tengo la siguiente expresión. Obviamente, debo utilizar la potencia de la fuente, que me da la energía a través de los joules por segundo. La relación sería 1 joule por segundo, que se distribuye en cada unidad, en cada metro cuadrado de la superficie de la esfera del frente de onda cuando llega a la superficie de potasio. Es decir, la energía por segundo que se distribuye en el área de la superficie esférica cuando la onda llega a la placa de potasio, que sería 1 entre 4 pi por radio al cuadrado, en este caso 1 metro, para sacar dicha superficie de la esfera. Entonces, yo haría, sabemos que aquí el radio es 1 metro, llevaría a cabo las operaciones pertinentes. Sería 1 entre 4, que es 0.25, posteriormente entre 3.1416, entre 3.1416, entre 1 al cuadrado, que es 1, se queda 0.795 79,5 en este caso tendríamos metros cuadrados. Aquí no tenemos un 1. Bien. Aquí estas no tienen unidades, estas no tienen unidades, estos son metros cuadrados. Y aquí tendríamos entonces joules entre metros cuadrados segundos. Joules entre metros cuadrados segundos. ¿Esto qué quiere decir? Hasta las unidades de medida nos están diciendo que existirán, que se distribuirá 0.0795 joules por cada metro cuadrado cada segundo sobre la superficie de la esfera, que es lo que estaría llegando aproximadamente por cada metro cuadrado a la superficie de potasio. Muy bien, ahora sí vamos a utilizar la muy importante longitud de onda que nos acaban de dar como dato, de 5.89 por 10 a la menos 7 metros. De sus cursos de electricidad y magnetismo, ustedes ya saben que la frecuencia de una onda electromagnética, en este caso es un haz de luz, es una onda electromagnética, a que es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. De tal forma que la energía de un fotón sería igual a ¿qué? Un fotón que constituye a la onda de radiación sería igual a la constante de Planck por la frecuencia, que se puede expresar como la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces yo lo voy a calcular, tendría 1.987 exponencial de 25 menos, que me da H por C, me da 1.987 por 10 a la menos 25, entre la longitud de onda, que en este caso es de 5.89 por 10 a la menos 7, entre 5.89, 10 a la menos 7, me da 3.37 por 10 a la menos 19 joules, 3.37 por 10 a la menos 19 joules. Perfecto. Esto lo puedo expresar como electron volts, solamente lo tengo que dividir entre 1.6 por 10 a la menos 19. Entre 1.6 por 10 a la menos 19 me da 2.1 electron volts, como les había dicho. Esto, 2.1 electron volts, esto es ¿quién? Ya se los había mencionado antes, es la función trabajo del sodio. Es decir, que a partir de esta energía, si el fotón tiene esta energía o mayor, el electrón con el cual choca en la superficie metálica, en este caso en la superficie del sodio, va a salir emitido sobre dicha superficie de forma instantánea. Muy bien, entonces nosotros podemos saber el número de fotones que constituyen que atraviesa cada metro cuadrado por segundo de la superficie de la esfera, que estaría siendo aproximado a la unidad de área del sistema internacional de la superficie de la placa de potasio. Bien, yo tengo esta energía, ya la hemos establecido, 0.0795 joules inciden por cada metro cuadrado cada segundo en la superficie de la esfera, cuando el centro de la esfera se ubica a 1 metro de la superficie de potasio. Si nosotros sabemos que cada fotón tiene esta energía, esta de aquí, 3.37 por 10 a la menos 19 joules, entonces, ¿cuántos fotones que tienen esta energía, cuántos fotones estarían atravesando cada metro cuadrado por segundo de la superficie de la esfera? Lo único que tenemos que hacer para saberlo es que dividir 0.0795 entre 3.37 por 10 a la menos 19 joules. Es entre este.
Y vamos a sacar entonces el número de fotones que estarían atravesando perpendicularmente una unidad de área de 1 metro cuadrado cada segundo. Es decir, el número de fotones que llega por cada metro cuadrado a la superficie de potasio cada segundo. Entonces voy a hacer la edición 0.0795 joules, 0.0795 joules por metro cuadrado por segundo entre 3.37 por 10 a la menos 19 joules. Y esto me da, aquí lo voy a poner, esto me da entre 2.359 por 10 a la 17 fotones por cada metro cuadrado por segundo. Aquí lo pongo de una forma mejor, razón será 2.359 por 10 a la 17 fotones por metro cuadrado cada segundo. Es decir, a cada segundo, 2.359 por 10 a la 17 fotones atraviesan perpendicularmente una unidad de área de 1 metro cuadrado de la superficie de la esfera luminosa. Muy bien. Y cada uno de estos fotones logra emitir al electrón con el cual choca de la superficie de potasio. Si la frecuencia de corte característico, en este caso, la frecuencia que nosotros estamos manejando, la cual pudimos obtener por medio de esta expresión, fuera un poquito menor, entonces cada fotón no tendría la suficiente energía individual para sacar al electrón con el cual choca y el efecto fotoeléctrico no se lleva a cabo, no importando qué tan intensa sea la luz, pero si lo hace, tiene esta energía. Por lo tanto, esta longitud, como la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales, tiene esta energía o una longitud de onda de esta magnitud o menor, tendrá la suficiente energía para hacerlo y lo hará de manera instantánea. Y esto ha sido comprobado experimentalmente, coincidiendo los resultados teóricos con los resultados experimentales, y gracias a ello, contradiciendo las teorías clásicas de la continuidad de la energía, pudimos llegar al resultado correcto. Y como dato, Einstein ganó el premio Nobel por este trabajo, pero no por el de la teoría de la relatividad. Bueno, así son las cosas, aunque el de la relatividad es mucho más importante. Pero bueno, así son las cosas. En fin. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir de las ideas de Planck y las ideas de Einstein? Bueno, cuando Planck ofreció su solución donde él estableció, miren, como Planck todavía estaba adaptado a las ideas clásicas, se le hizo muy difícil aceptar que la solución que permitiría llegar a la respuesta correcta en la radiación de cuerpo negro, que manejan los mismos principios para resolver, el mismo principio un espectro discreto de energías para resolver el efecto fotoeléctrico, él decía, bueno, yo llegué a esta solución, la cual maneja un espectro discreto de energías, al igual que manejamos un espectro discreto de energías organizado por los fotones en la teoría del efecto fotoeléctrico para llegar a la respuesta correcta. Entonces, él dijo, bueno, esta solución es temporal, porque la energía siempre debe estar distribuida en forma continua, o es lo que dio a entender Planck, que él llegaba a una solución temporal del problema con un espectro discreto de energías. Sin embargo, él estaba seguro que llegaría otra persona y iba a poder llegar a la respuesta definitiva considerando un espectro continuo de energías, porque a él se le hacía a Planck muy difícil aceptar que esto se pudiera solucionar contradiciendo un principio genérico de ese entonces que se conoce simplemente como física, no la física clásica. Pero llegó Einstein y empezó a analizar los resultados de Planck y se dio cuenta que realmente el campo de radiación tiene una estructura discreta. No es que la solución de Planck fuera temporal, sino que era una consecuencia natural de la distribución discreta en fotones del campo de radiación. Entonces, Planck interpretó sus resultados en términos de un espectro discreto de energías de los osciladores de las paredes, siendo que después de fracasar con múltiples intentos al intentar explicar todo esto en términos de un espectro continuo de energías, Planck tuvo que admitir esta solución. Sin embargo, dijo, y lo cual estaba equivocado Planck porque era en general, dijo que esta solución solamente aplicaba el mecanismo de absorción y emisión de energía
por parte de los osciladores de las paredes del cuerpo. Sin embargo, Einstein, bajo esta interpretación, introdujo la nueva visión que ya vimos en este video tutorial y en los anteriores, la nueva visión en los resultados de Planck, siendo que a través de este estudio, junto con otros, él concluyó que los campos discretos de energía en los osciladores materiales de Planck se pueden explicar si consideramos que el campo de radiación está constituido por parcelas de energía de contenido energético HV, lo que acabamos de manejar, las cuales son absorbidas o emitidas por los átomos como un todo. En este caso me estoy refiriendo al choque entre fotones y electrones, así absorbidas. Por el momento lo vamos a dejar como absorbidas, aunque luego veremos el efecto Compton, no es por 100% correcto correcto el hecho de que son absorbidas, más bien son choques donde el fotón aporta esta energía, el electrón el fotón le pega al electrón, y si tiene la suficiente energía para transferirla al electrón con el cual choca, el electrón sale emitido. Bueno, aquí se están formando los primeros conceptos. Estoy analizando lo que dijeron en ese momento, lo cual en parte es verdad, y en parte les faltaba afinar detalles. Entonces, como les decía, para Einstein eran absorbidos o emitidos por los átomos como un todo. Entonces, Einstein adscribió al campo de radiación una componente corpuscular, es decir, ya no solamente estaba diciendo que se solucionaba por un arreglo matemático discreto, sino que en efecto había una componente corpuscular, una componente de partícula en el campo de radiación, lo cual contradecía totalmente la física clásica. Por lo tanto, la concepción ondulatoria que dominaba en lo referente a la luz desde los experimentos de Young y Fresnel de principios del siglo XIX, ahora se decía no era completamente aplicable bajo ciertas condiciones. Por lo que podemos aplicar que una de ellas, podemos decir que una de ellas es cuando analizamos el choque fotón-electrón de manera individual, no los choques entre millones de fotones y millones de electrones, que es como se analizaría bajo otras circunstancias y que corresponden a otros modelos, muchos de ellos de la física clásica. Y bueno, Einstein llegó a esta conclusión a partir de un estudio, a través de estudios estadísticos del comportamiento de un campo de radiación monocromático tenue. Y más para adelante veremos cómo este comportamiento estadístico es el que nos permite establecer relaciones entre el modelo corpuscular y el modelo ondulatorio. Bueno, bajo estas condiciones, el campo de radiación, los sucesos ocurren como si el campo de radiación tuviera una estructura discreta, siendo que además, debido al estudio del movimiento browniano en 1909, donde un espejo queda suspendido en un campo de radiación de fondo, Einstein concluyó que bajo estas condiciones se debía describir una realidad física, ya no estamos hablando del imaginario, sino que realmente ocurría realidad física a los cuantos de Planck, es decir, que efectivamente los cuantos existían y no eran una construcción artificial para solucionar un problema temporalmente, era la verdadera solución consecuencia de la estructura discreta del campo. Entonces, el campo tenía cierto tipo de estructura de partícula en la distribución de la energía, lo cual contradecía plenamente la teoría electromagnética de Maxwell. Además de que con la convicción de que, si nosotros tenemos la convicción de que cada fotón tiene la energía HV, que también la podemos expresar, como ya hemos visto, como H barra por frecuencia angular omega, que es lo mismo, entonces, Einstein reinterpretó los resultados de Planck, estableciendo que los campos discretos de energía entre los osciladores de Planck no se debían al comportamiento de los osciladores en sí, sino al comportamiento del campo de radiación, dado que los osciladores al absorbir y emitir en un proceso fundamental de interacción con el campo de radiación, estos absorben y emiten un número número entero n, de fotones, lo cual es igual a decir que los osciladores intercambian entre sí energía igual a n por h barra por la frecuencia angular omega, o n por h por la frecuencia. Muy bien. Entonces, la solución de Planck mostró no solo ser una solución temporal, sino una consecuencia natural de la distribución de partícula que se tiene en la energía, o una muestra de la organización de que el campo de radiación presenta una organización de su estructura en fotones. Además, Einstein, me estoy adelantando un poco con esto, pero lo voy a mencionar ahorita, lo volveremos a mencionar en otras clases. Además, Einstein pudo comprobar que la distribución de Planck era consistente con la hipótesis de que si un fotón emite energía en forma de que si un átomo
emite energía en forma de un fotón con contenido energético h barra por la frecuencia angular omega, el átomo recibe un impulso lineal, el cual tiene una magnitud de h barra por la frecuencia angular omega entre la velocidad de la luz, siendo que este impulso tiene la misma dirección pero sentido opuesto a la emisión del fotón. Y luego veremos cómo esta cantidad en efecto nos da el impulso, que aquí lo veré rápidamente para que se comprenda mejor. Nosotros sabemos que esto es igual a la energía. Energía entre velocidad de la luz sería igual al impulso. Por la ecuación relativista aplicándola a una partícula material sin masa, por eso al fotón se le considera una partícula especial, no como las otras, sabemos que la energía por medio de ecuaciones relativistas es igual a la velocidad de la luz, en este caso la energía del fotón, esto lo veremos a más detalle más adelante, por el impulso. Entonces tenemos C entre C es 1, en efecto, el impulso para un fotón, el impulso podría definirse en términos del h barra como h barra entre la frecuencia angular omega entre la velocidad de la luz. Muy bien, entonces con esto habríamos terminado el efecto fotoeléctrico. Vamos a ver el efecto Compton y después de ver el efecto Compton vamos a seguir viendo más ejercicios para que esto quede muy claro y poner en práctica lo que hemos visto del efecto fotoeléctrico como lo solucionó Einstein y del efecto Compton. Ahorita voy a pasar al siguiente tema, efecto Compton. Entonces estamos en efecto Compton. Efecto Compton. Efecto Compton. Entonces, en 1923, Compton llevó a cabo los experimentos que comprobaron la naturaleza dual de la radiación. ¿Y cómo se llevaron a cabo estos experimentos? Pues estos experimentos se llevaron a cabo siguiendo este diagrama. Bien, tenemos una fuente emisora de luz. Tenemos un centro dispersor que va a dispersar la luz, por eso es su nombre. Tenemos un espejo. Aquí tenemos un detector, te le agrego el nombre. Fuente luminosa, aquí está, fuente luminosa. Ahí está. Tenemos el dispersor. Tenemos el espejo, pongo más para acá, al mismo nivel, aquí pues lo borro. Entonces tenemos, ahí está. Ya está. Tenemos una fuente luminosa, longitud de onda. Aquí está. En el fondo de este experimento, donde tenemos una fuente luminosa, un dispersor, un espejo y un detector, existen rejillas colimadoras de plomo, pero se supuse que si agrego las rejillas colimadoras de plomo, este dibujo no se va a entender, pero tomen en cuenta que en el fondo de este experimento se encuentran rejillas colimadoras de plomo. Entonces tenemos una fuente luminosa, la cual choca con un material dispersor, de tal forma que tenemos el haz de luz incidente, en este punto, esta línea, y el haz de luz dispersado, que está denotado por esta línea. Si nosotros seguimos la trayectoria del haz de luz incidente, entonces con respecto a la trayectoria del haz de luz dispersado, y bueno, comparando la trayectoria del haz de luz incidente con la trayectoria del haz de luz dispersado, tendríamos un ángulo de dispersión θ, así se le llama. Un ángulo de dispersión θ, permítanme aquí, esto para acá, esto va para acá, la de acá va acá, de tal forma que aquí en el haz de luz incidente existiría una longitud de onda para el haz de luz incidente. Sin embargo, debido a que después de que el haz de luz incidente choca con el centro dispersor, existiría un haz de luz dispersado. Aquí tendríamos otra longitud de onda, la cual es conocida como longitud de onda prima. Y vamos a ver cómo estas longitudes de onda nos permiten llegar el análisis de estas longitudes de onda, de estas dos principalmente, nos permite llegar al análisis y definir nuevos conceptos que son una prueba
de la naturaleza dual de la radiación electromagnética, de la radiación de la luz o radiación electromagnética. Entonces, Compton llevó a cabo este experimento y obtuvo los siguientes datos al comparar el ángulo de dispersión θ con las diferentes intensidades que obtenía de la luz del haz de luz dispersado, obteniendo gracias a ello las siguientes gráficas. Zoom dice que esta sesión ya va a terminar, entonces ahorita me desconecto y me reconecto en 5 minutos. Bien probar la naturaleza dual de la radiación electromagnética, es decir, que bajo ciertas condiciones la radiación se comporta como una onda y bajo otras condiciones la radiación se comporta como una partícula. Para ello llevó a cabo el siguiente experimento, donde tiene una fuente luminosa, la cual incide en un material dispersor, por lo que el haz incidente es dispersado en esta dirección, siendo que si nosotros seguimos con la trayectoria original y comparamos la trayectoria del haz de luz dispersado, entre estos existirá un ángulo, el cual es conocido como ángulo de dispersión θ. Además, la onda del haz de luz incidente posee determinada longitud de onda, mientras que el haz de luz dispersado posee otra longitud de onda. En este caso es longitud de onda lambda prima, así se le conoce. Y en el fondo de este material ya les había aclarado que hay rendijas colimadoras de plomo. Aquí tendríamos que finalmente el haz dispersado es reflejado por un espejo y esto va directo hacia el detector, el cual nos permite hacer las mediciones que a Compton le permitieron registrar los siguientes datos. Voy a ver si me conviene hacer la gráfica en esta hoja. No, me conviene al lado. Voy a hacer la gráfica que obtuvo Compton gracias a esta serie de experimentos. Aquí la voy a poner. Entonces, vamos a hacer unos pasitos. Tenemos 135 grados. Tenemos la intensidad de la luz. Intensidad de la luz. Tenemos un pico de intensidad de la luz. Ahí está. Pico. Y aquí tenemos dos picos. Tenemos dos picos, uno acá, otro acá. Pico, así, aquí se va. Aquí tenemos, entonces lo estoy registrando, voy a hacerlo ver aquí, espérenme. Ahí está. De hecho, vamos para acá. Entonces tenemos aquí este pico.
Entonces, Compton obtuvo estos resultados. Se dio cuenta que a medida que el ángulo de dispersión, bueno, por ejemplo, el ángulo de dispersión, es decir, cuando es igual a 0 grados, es decir, cuando no hay dispersión, se registra un pico de intensidad en el haz de luz incidente. Pero ¿qué pasa cuando existe dispersión? Cuando el ángulo de dispersión θ empieza a ser diferente a 0 grados y cada vez mayor. Compton se dio cuenta que en el haz de luz dispersado existían dos picos de intensidad, siendo que a medida que aumentaba el ángulo de dispersión, la distancia en magnitud en metros de lambda prima, que en este caso, aquí estaría lambda prima, registrando la magnitud de las longitudes de onda, se estaría alejando más de la longitud de onda o la longitud de onda original que corresponde a las de luz incidente, como ustedes pueden darse cuenta. Este pico, con respecto a este pico, presentan cierta diferencia entre su longitud de onda lambda prima y su longitud de onda. Aquí se presenta cuando el ángulo de dispersión θ aumenta, se presenta una longitud de onda mayor con respecto a la longitud de onda original del haz de luz incidente. Y aquí finalmente, a un ángulo mayor, de ángulo de dispersión θ mayor de 135 grados, se presenta una longitud de onda lambda prima aún mayor que la longitud de onda del haz de luz incidente. Entonces Compton se dio cuenta de que esto contradecía la física clásica, nuevamente. Muy bien, además, la magnitud del ángulo de dispersión θ dependía en la forma como ustedes vieran la dispersión o el haz dispersado en el experimento. Muy bien, como les decía, la presencia de lambda prima la simple existencia de lambda prima contradecía los fundamentos de la teoría clásica, en este caso la teoría clásica de la luz. ¿Y esto por qué? Porque miren, ¿qué establecía la teoría clásica? La teoría clásica establecía que si un haz de luz con una determinada frecuencia V, incide sobre una superficie conductora, va a influir sobre los electrones libres en la superficie del blanco, en este caso la superficie conductora, de tal forma que va a hacer oscilar a los electrones con la misma frecuencia que el haz de luz incidente. Una vez que estos electrones oscilan con la misma frecuencia del haz de luz incidente, producen una onda electromagnética con la misma frecuencia, volvemos a que es la misma frecuencia del haz de luz incidente. Entonces, de acuerdo a la teoría clásica, no debería existir la longitud de onda lambda prima, dado que para la teoría clásica de la luz, tanto la onda incidente, los electrones y la onda dispersada tendrían la misma frecuencia y por lo tanto la misma longitud de onda existiría todo el tiempo. Sin embargo, el experimento demostró, como lo pueden ver aquí para diferentes ángulos de dispersión θ, que toma la dirección del haz de luz dispersado con respecto al haz de luz incidente, se observa precisamente la existencia de una lambda prima, lo cual quiere decir que existe otra frecuencia, además de la frecuencia la frecuencia original del haz de luz incidente. Entonces, Compton, ¿cómo interpretó sus resultados que obtuvo por medio del experimento? Bueno, él dijo, bueno, lo que pasa es que los fotones y los electrones chocan de manera similar a como lo hacen las bolas de billar. Ustedes han jugado billar y se podrán dar cuenta que cuando le pegan a una bolita, esta bolita sale dispersada o desviada en cierta dirección. Entonces, tanto fotones como electrones, su choque entre ellos se comporta de forma muy similar, donde un fotón incidente tiene una energía E. El fotón incidente choca con un electrón y le cede cierta parte de su energía, la cual se transforma en la energía, esta parte que le cedió de su energía se transforma en la energía cinética del electrón, que nosotros solemos denotar por la letra K. Esta sería una parte de su energía, pero ¿qué pasa con la otra parte de su energía? Es la energía con la cual se quedó el fotón, que ahora ya no es conocido como el fotón incidente, es conocido como el fotón dispersado. Entonces, la energía incidente del fotón es mayor que la energía del fotón una vez que fue dispersado por su choque con el electrón. De tal forma que como nosotros sabemos que la energía es igual a hv, la energía del fotón, y a su vez esto es igual a h por la velocidad de la luz entre la longitud de onda, para que se respete esta relación,
Entonces, la energía del fotón incidente sería igual a hc por la longitud de onda. Todo esto siendo mayor a hc entre la longitud de onda prima, la longitud de onda del fotón dispersado con esta energía. Y para que en efecto se cumpla esto, como aquí hay una relación inversa de hc con respecto a la longitud de onda, entonces lambda prima debe ser mayor a la longitud de onda original. Y recuerdan, dirán, ay, pero esto está al revés, pero tomen en cuenta que la relación con respecto a la energía es como inversa. Por eso lambda prima de la longitud de onda del fotón dispersado debe ser mayor a la longitud de onda del fotón cuando era un fotón incidente, lo cual encaja perfectamente con los resultados que Com obtuvo experimentalmente, lo que no pueden ser explicados en teoría de un modelo ondulatorio. Pueden ser explicados estos resultados comprobados experimentalmente bajo un modelo corpuscular. Muy bien. Entonces, pero esto tiene concordancia con la teoría de Einstein, solo que hay una diferencia importante. Einstein decía que cuando los fotones son absorbidos o se acercan a un átomo, son completamente absorbidos, o que los átomos emiten casi de la nada fotones que generan las dispersados. Sin embargo, Compton agregó, y esto es muy importante porque estuvo en lo correcto de hacer esa red de modificación, que no es que los fotones sean absorbidos por un átomo o emitidos de la nada por el átomo. Lo que pasa es que, como ya lo hemos mencionado, que los fotones chocan con los electrones en los átomos como lo hacen las bolas de billar. Por eso chocan y son dispersados. La diferencia entonces entre la explicación de Einstein y la de Compton, que para Einstein los fotones son absorbidos. Para Compton los fotones son dispersados. Y eso queda muy claro y va a ayudarnos a solucionar lo que viene a continuación, el tener muy en cuenta esa idea. Voy a continuar en otra hoja. Entonces, vamos a considerar, Compton consideró lo siguiente. Él se puso a analizar un fotón. Se sabe que la energía de un fotón, el cual está constituido por una onda de frecuencia V, es igual a, la energía del fotón es igual a H, la constante de Planck, por la frecuencia. Ahora, se puso a pensar nuevamente en este fotón de características especiales, porque este fotón se comporta como una partícula, como les estaba comentando, con características muy especiales. Es decir, el fotón tiene un comportamiento de partícula, pero hay que agregar una cierta condición que hace muy especial al fotón con respecto a las demás partículas. Muy bien, como es una partícula, a esta partícula, el fotón, le corresponde una energía total E y un impulso P. Y como el fotón se mueve a la velocidad de la luz, también aplica para saber la energía del fotón las expresiones para las energías relativistas, donde se sabe que, la energía es igual a la masa del electrón, masa del fotón por la velocidad de la luz al cuadrado, entre 1 menos la velocidad del fotón al cuadrado entre la velocidad de la luz. Muy bien. Pero ¿qué pasa con esta expresión? ¿Qué tiene de particular analizar esta expresión tomando en cuenta que estamos manejando a un fotón? ¿El fotón cómo se mueve? Ya lo hemos dicho, el fotón siempre se va a mover a la velocidad de la luz. Por eso es una partícula especial, porque ninguna partícula masiva se puede mover a la velocidad de la luz, solo el fotón. Entonces, si el fotón se mueve a la velocidad de la luz, tendríamos aquí velocidad de la luz al cuadrado entre velocidad de la luz al cuadrado. Y esto nos daría 1, 1 menos 1, 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, cualquier cosa entre 0 que nos da infinito. ¿Esto tiene sentido? No tiene. Pero ¿qué habíamos dicho del fotón? Que es una partícula con características especiales. En este caso, el fotón se considera una partícula sin masa, la única partícula que se puede considerar de ese estilo. Bueno, de las que estamos estudiando, que se puede considerar en ese estilo. Entonces, si no tiene masa, esto que nos da 0 por velocidad de la luz al cuadrado nos da 0. 0 entre 0, que es igual, 0 entre 0 es igual a un resultado indeterminado finito, pero esto ya tiene sentido porque sabemos que la energía de un fotón es finito. Aquí nos dice que es indeterminado finito y sabemos que la energía de un fotón precisamente es finita, solamente que aquí la determinamos. Entonces se asume que un fotón es una partícula, la cual, a diferencia de las demás, no tiene masa. Por lo tanto, toda su energía corresponde a energía cinética. Y además, como el fotón se traslada a la velocidad de la luz, se pueden aplicar para calcular su impulso otras expresiones de la energía relativista, como la siguiente.
la energía al cuadrado es igual a la velocidad de la luz al cuadrado por el impulso al cuadrado más la masa en reposo del fotón, que en este caso es cero, de esto del cuadrado al cuadrado. Como sabemos que para un fotón, cuando aplicamos esta expresión para una partícula que se mueve a velocidades muy similares o iguales a la de la luz, pero considerando que es un fotón, toda esta parte se hace cero, de tal forma que la energía de un fotón al cuadrado sería igual a la velocidad de la luz al cuadrado por el impulso al cuadrado. Esto se puede simplificar como la energía por la velocidad de la luz por el impulso. De tal forma que nosotros sabemos que como estamos hablando de un fotón, la energía a su vez es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la onda que lo constituye. Y, y yo sé también que, a ver, veamos, H. Ahí está. Y yo sé también que la frecuencia que es igual, a su vez, nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Este concepto ya lo hemos aplicado. Entonces, la velocidad de la luz por el impulso sería igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Como tenemos la velocidad de la luz en esta parte y la velocidad de la luz en esta parte, sabemos que el impulso es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda. Entonces ya podemos definir el impulso del impulso de un fotón, que el cual es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda del campo de radiación que lo constituye. Muy bien. Además, Compton, veo esta así, ¿no? Además, Compton estableció que para esta dispersión, que esta dispersión se debe al choque entre fotones y electrones en la superficie del blanco. Y además que los electrones que participan en este proceso de dispersión son electrones libres que están y que inicialmente estacionarios. Entonces, tomando en cuenta todas estas condiciones, Compton analizó una forma de resolver todos estos problemas ya de manera definitiva y pudiendo escribir expresiones que nos permitirían llegar a resultados precisos, los cuales pueden ser comprobados experimentalmente. Entonces, tomen en cuenta que Compton se imaginó los choques individuales entre fotones y electrones, se imaginó el antes y el después, por lo cual tenemos los siguientes diagramas. En el semiplano izquierdo pueden ver lo que Compton se imaginó en un inicio. Bueno, fue lo que ocurría antes de que el fotón y el electrón chocaran. Bueno, el fotón se encuentra acercándose al electrón. El fotón tiene una energía igual a E, subíndice E mayúscula, subíndice 0, y un impulso igual a P, en este caso P minúscula, subíndice 0. El fotón tiene para la onda que constituye al fotón, tenemos una longitud de onda lambda, mientras que el electrón se encuentra inicialmente estacionario con una energía en reposo igual a la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Aquí, como yo estoy hablando en este caso de un electrón, sí tenemos que considerar a esta expresión, porque aunque el electrón
Tengo una masa muy pequeña, sí sería diferente a cero, a diferencia del fotón, que no tiene masa. Entonces, una vez que fotón con masa, y digo fotón sin masa y electrón con masa chocan, el fotón se ve dispersado, cambia su energía siendo menor a la energía original, porque ha transferido energía cinética, denotada por la letra K, al electrón con el cual choca, y su impulso también se verá modificado, además que ahora sí tenemos la longitud de onda lambda prima presente en el haz de luz dispersado, mientras que el electrón experimenta un movimiento de retroceso, adquiriendo un impulso y una energía cinética, siendo que una vez que el fotón, tanto fotón como electrón, uno experimentando una dispersión y otro un movimiento de retroceso, presentan un ángulo teta y phi variable, respectivamente, con respecto a la trayectoria original del fotón. A esta letra es phi variable, ¿eh? No, es que hay phi, ya saben, tenemos phi mayúscula y esta sería phi variable. Ahí tengan cuidado porque se utilizan mucho. Entonces, ok. Y ve, tomando en cuenta, razonando este problema del antes y después del choque, dijo, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, empezó a considerar que existe la conservación del impulso, lo cual ustedes ya han analizado en las otras físicas. Y además, tanto el electrón como el fotón se mueven a velocidades muy cercanas o iguales, para el caso del fotón, a la velocidad de la luz. Por lo tanto, podría, además de aplicar la conservación del impulso, las expresiones para la energía relativista con el fin de resolver este problema. Y es justamente lo que vamos a hacer a continuación para poder definir las ecuaciones que posteriormente, más adelante nos van a servir para resolver muchos ejercicios. Entonces tenemos lo siguiente. Antes del choque que tenemos, solamente tenemos un impulso. En este caso sería el impulso del fotón denotado como P minúscula subíndice 0. P minúscula subíndice 0. No existe algún otro impulso. Por lo tanto, este impulso sería igual al impulso del electrón con movimiento de retroceso y el fotón dispersado. Muy bien, pero además nosotros tenemos que considerar que este impulso inicial, antes del choque, se encuentra completamente sobre el eje X. Por lo tanto, necesitamos las proyecciones del impulso P1 del fotón dispersado y del impulso del electrón con movimiento de retroceso que se proyectan sobre el eje X para poder igualarlos con el impulso inicial que está totalmente sobre el eje X. Entonces diríamos, proyección en X del impulso del fotón dispersado sería igual al impulso del fotón dispersado por el coseno de su ángulo de dispersión, teta, más el impulso del electrón que experimenta un movimiento de retroceso por el coseno del ángulo de que experimenta el electrón con movimiento de retroceso, que es phi variable. P1 coseno de teta, coseno de teta más P, coseno de phi variable. Muy bien. Además, ahora llevemos el análisis sobre el eje Y, sobre el eje X. Vamos a hacer el análisis sobre el eje Y. Tendríamos P1 por el seno de teta igual a P por el seno de phi variable. ¿Y por qué los igualo? ¿Por qué? Miren, antes del choque, no había una proyección del impulso sobre el eje Y, dado que el impulso P inicial del fotón se encontraba totalmente sobre el eje X. Entonces, una vez que hubo un choque, existió una proyección del impulso sobre el eje Y y sobre el eje X, que como no tener una proyección, como no tenemos una proyección sobre el eje X, entonces estas se distribuyen de manera uniforme, solamente que una va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Por lo tanto, tendríamos la proyección en Y del impulso de lo que va hacia arriba menos la proyección del impulso de lo que va hacia abajo. Lo que va hacia arriba sería P1 del seno de teta menos la proyección del impulso del electrón con movimiento de retroceso que va hacia abajo menos el impulso del electrón con movimiento de retroceso por el seno del ángulo que lo separa con respecto a la trayectoria original del fotón, que es seno de phi variable. Entonces tendríamos P por el seno de teta menos P del impulso del electrón con movimiento de retroceso por el seno de phi variable igual a 0. Despejándolo me quedaría de esta manera. Muy bien. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente, guiado por el proceso matemático que llevaron a cabo los físicos que desarrollaron las bases de la mecánica cuántica. Voy a hacer esto. De esta expresión, que voy a llamar la expresión 1, a esta le voy a llamar la expresión 2, voy a despejar el impulso del electrón con movimiento de retroceso, de tal forma que tengo P0 menos P1 por el coseno de teta igual a P por el coseno de phi variable. Muy bien. P0,
me checo que no haya error alguno, porque muchas veces nos equivocamos por omitir ciertos, por escribir erróneo, de forma errónea algunos signos o omitir una literal. Por eso es muy importante que nosotros hagamos con cuidado y paso por paso cada una de las siguientes operaciones para que no tengamos que repetirlas en caso de llegar a un error y podamos llegar a la solución correcta de forma rápida, ser pacientes al hacer todo esto. Entonces, como le estaba diciendo, voy a despejar esta parte, que está formada por el producto del impulso del electrón con movimiento retroceso por el coseno de phi variable, siendo phi variable el ángulo que separa la trayectoria de este electrón con respecto a la trayectoria original del fotón incidente. Entonces sería menos P1 coseno de teta. Muy bien. Y ahora voy a elevar todo esto al cuadrado. Como voy a elevar esto al cuadrado, esto también debe estar al cuadrado. Pues recuerden, este es un binomio al cuadrado. Entonces sería P0 al cuadrado menos 2, 0 por P1 del coseno de teta más P1 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Entonces, esta está bien, menos 2, ¿se ven? Ahí está. 0, menos 2, menos 2, menos 2, 0, coseno más cuadrado, y esto es p cuadrado, coseno cuadrado de pi variable. Muy bien. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer a continuación es elevar la ecuación 2 al cuadrado, la parte izquierda y la parte derecha para no perder proporcionalidad. Y tendría P1 al cuadrado por el seno cuadrado de teta igual a P2 al cuadrado por el seno cuadrado phi variable. Muy bien. Ahora yo voy a despejar esta expresión de tal forma que aquí iguale a 0 de la parte derecha y voy a despejar esta expresión de tal forma que que aquí se iguale a 0 de la parte izquierda. Y tendría lo siguiente, pero tengo espacio suficiente. Sí, todavía tengo algo de espacio. Entonces tendría, ahí está. Entonces tendría, y aquí tendríamos dejen checar que todo esté bien. Y ahora, como todas las dos expresiones están igualadas a 0, podemos, las dos expresiones están igualadas a 0, podemos igualarlas entre sí. Entonces tenemos 0 cuadrado menos 2 P1 el coseno de teta, coseno de teta más coseno cuadrado de teta, Bien, como ya no tengo suficiente espacio, voy a reescribir esta expresión que acabo de obtener en otra hoja y vamos a continuar con esto. Lo escribo acá otra vez. Ya no hay suficiente espacio. Aquí está. ¿Está bien? ¿Está bien? No, acá está. Ahí está. Ya. Entonces, esto voy a reescribir. Sería. Tendría. ¿Se ve bien?
Esa es la phi variable, ¿eh? Solamente que a veces me sale un poco chueca. Muy bien, entonces ya tenemos esta expresión. Sun me dice que ya va a terminar la sesión, pero como esto estaría muy mal explicado si yo lo dejo cortado hasta aquí, voy a seguir hasta que termine. Si ustedes tienen otra cosa que hacer o algo más, no se preocupen, que estoy grabando todo esto. Y entonces yo voy a terminar esto. Si quieren acompañarme en la siguiente sesión, lo haremos. Y si no, pues se guían de los videotutoriales que ahorita voy a subir al canal de YouTube. Entonces ahorita me conecto y me desconecto y me vuelvo a conectar en unos 5 minutos y después del choque, para el cual obtuvimos estas expresiones que ya se explicaron en el video tutorial pasado. Y nosotros hicimos, como se puede ver en este proceso analizado anteriormente, los despejes necesarios para llegar finalmente a esta expresión, la cual ahora tengo escrita en esta hoja. Tengo escrita en esta hoja y voy a trabajar sobre expresión que pueden ustedes visualizar en la imagen. Hay que esperar tantito en lo que se enfoca. Me acomodo esto mejor. Ya está. Ahí ya se ve mejor. Espérenme, debe enfocarse. Ahí está. Creo que ya. Ya está. Ya se está enfocando. Espérenme, se ve muy desenfocada. A ver, déjenme veo. A ver, ahí está. A ver, déjenlo. Ahí está, ya se enfocó. Muy bien. Entonces vamos a seguir con este estudio de las expresiones. Trataré de no mover nada del celular para que no se vuelva a desenfocar. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora, yo tengo este lado derecho y este lado izquierdo de la expresión. Muy bien. Voy a ver cómo puedo simplificar esta expresión. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un impulso P subíndice 1, que sería el impulso del fotón dispersado al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un menos, tomen en cuenta que hay un signo menos, tenemos un impulso, el mismo impulso, es decir, el impulso P subíndice 1, que es el impulso del fotón dispersado al cuadrado por el seno cuadrado, aquí se me olvidó poner seno cuadrado de teta. Como ustedes se podrán darse cuenta, sí, miren, aquí también olvidé poner el seno cuadrado de teta. Pero si lo pueden apreciar claramente, esta expresión que tenemos aquí proviene de esta de acá, P cuadrada, seno cuadrado, P cuadrado, seno cuadrado, se me olvidó cuidado colocar este seno cuadrado, que también va aquí, seno cuadrado. Es decir, en este caso tenemos P subíndice 1 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta y tenemos el mismo impulso al cuadrado, pero en este caso es, en vez de ser el coseno cuadrado de teta, como está aquí, es el seno cuadrado de teta. Por lo que yo puedo pasar esta parte de la expresión al lado izquierdo de la igualdad y tendría P subíndice 1 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta más, porque pasa de tener menos a más el mismo impulso P subíndice 1 al cuadrado por el seno cuadrado de teta. ¿Y qué pasa si nosotros factorizamos estas dos cantidades? ¿Qué ocurre? Pues tendríamos, factorizamos obviamente lo que comparten, que es el término P subíndice 1 al cuadrado. Tendríamos, por lo tanto,
P subíndice 1 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Y de sus clases de matemáticas, ¿a qué es igual el coseno cuadrado de teta por el coseno cuadrado de teta? Es igual a 1, de tal forma que al pasar esto para acá y analizarlo en conjunto, este término para acá, y al analizarlo en conjunto con este término, nosotros podemos simplificar a simplemente P subíndice 1, que es el impulso del fotón dispersado al cuadrado. ¿Y ahora qué pasa aquí? Miren, aquí ¿qué tenemos? Tenemos el impulso del electrón con movimiento de retroceso, el impulso del electrón con movimiento de retroceso al cuadrado por el coseno cuadrado de phi variable, signo menos. ¿Y aquí qué tenemos? El mismo impulso, el impulso del electrón con movimiento de retroceso al cuadrado por el seno cuadrado de phi variable. ¿Qué pasa si yo paso esta expresión al lado derecho de la igualdad? Tendría impulso P al cuadrado por el seno cuadrado de phi variable más el mismo impulso P al cuadrado por el seno cuadrado, por el coseno cuadrado de phi variable. Es decir, tengo algo que puedo factorizar y que al analizar esta expresión en conjunto con esta, me quedaría como el impulso del electrón que experimenta un movimiento de retroceso al cuadrado por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado, el coseno cuadrado de phi variable más el seno cuadrado de phi variable. Y a que es igual, de sus clases de matemáticas, ya lo saben, el coseno cuadrado de phi variable más el seno cuadrado de phi variable es igual a 1. De tal forma que toda esta expresión puede quedar reducida de la siguiente manera. Tenemos el impulso P al cuadrado menos 2P1 del coseno de teta más P1 al cuadrado. Y lo voy a reescribir para que se entienda mejor. Voy a reescribir todo lo que acabo de decir en detalle por detalle. Y también, me estoy tardando porque estoy viendo que se desenfoca mucho la imagen. Así que a veces si me tardo en hablar o en escribir algo es que estoy tratando de que la imagen de mis hojas se vea bien. Ahí está. Coseno cuadrado de teta más el teta más el seno cuadrado de teta. Está. Y aquí ya no tengo espacio. Bueno, se vería muy amontonado, así que voy a escribir lo que falta aquí, lo voy a escribir aquí abajo. La expresión es muy larga. Entonces ya sería más el coseno cuadrado de variable. Entonces checo que todo esté bien, checo con cuidado que todo esté bien. Cuando nosotros llevamos a cabo este tipo de procedimientos es importante revisar bien y a veces hacerlo 2 veces con el hecho de a la primera obtener resultados correctos. Habrá veces que no se puede. Y en sí, el hecho de tener error y constantes, pero de estar practicando todos los días y de manera constante, determinadas horas, les ayuda a que posteriormente el número de errores se reduzca mucho. Sin embargo, siempre es importante llevar a cabo las cosas con cuidado, porque, por ejemplo, a muchos nos pasa, a muchos profesores, maestros, doctores en ciencias, nos pasa, inclusive, bueno, que cuando nos confiamos demasiado debido a que lo practicamos mucho, en ocasiones lo hacemos tan rápido que no nos damos cuenta de los detalles por tener tanta confianza en nosotros mismos y nos llegamos a equivocar. Por eso yo procuro siempre hacer lento este tipo de cosas, aunque en ocasiones llegue a desesperar, pero recuerden, cuando uno domina la materia o domina determinados conceptos, procedimientos, y estoy seguro que también a ustedes les ocurra, no tenemos exceso de confianza que nos lleva a cometer errores. Por eso hay que tratar de evitar eso. Entonces, coseno teta. Teta si es coseno. Seno, sí. Coseno cuadrado negros más, sí. Igual. Coseno cuadrado teta. Coseno cuadrado teta. Muy bien, esto es 1 y esto es 1. Entonces me queda así. Bien, hemos simplificado la expresión de tal forma que quedó reducida bastante. Muy bien. Ahora, vamos a volver a analizar el diagrama del antes y después del choque. Antes del choque, ¿qué energías teníamos? Pues bien, teníamos la energía del fotón incidente, denotada como E mayúscula subíndice 0. Y teníamos la energía en reposo del electrón.
la cual es una expresión relativista dada por esta expresión. Una expresión relativista dada por lo que ustedes pueden visualizar aquí. Entonces, la energía antes del y como nosotros estamos también respetando la conservación, el principio de conservación de energía, entonces podemos igualar estas dos energías a las energías que existan después del choque. ¿Y cuáles son esas? Las energías, la energía del fotón dispersado, denotado como E subíndice 1, la energía cinética que se transfiere al electrón con el cual choca el fotón, que en este caso se denota como K, y la energía del electrón en reposo, que aún así se considera, porque así lo dictan, la manera en la cual debemos analizar las expresiones relativistas. Entonces tendríamos lo siguiente. Las energías antes del choque. Eso dice 0 más energía del fotón incidente, energía en reposo del electrón, igual a energía del fotón dispersado, más la energía cinética del electrón, ahora con un movimiento retroceso debido a su choque con el fotón, más la energía en reposo del electrón, que también debe considerarse. Muy bien. Esto se puede simplificar de la siguiente manera. En ambas partes tenemos el mismo término, este y este. Entonces se elimina. E subíndice 0 es igual a E subíndice 1 más K. Muy bien. Despejo acá. Tendría K es igual a E subíndice 0 menos E subíndice 1. Muy bien. Y yo sé a su vez que debido a lo que ya acabamos de analizar, cuando estamos hablando de fotones, sabemos que la energía de un fotón es igual por medio de las expresiones relativistas, considerando que el fotón es una partícula no masiva, es decir, sin masa. Esta es igual a la velocidad de la luz por el impulso del fotón. Entonces, la energía cinética, en este caso del electrón, es igual a la energía del fotón incidente es subíndice 0, la cual puede expresarse en términos de su impulso como C por impulso P subíndice 0, menos la energía del fotón dispersado, que en términos del impulso quedaría como la velocidad de la luz por el impulso del fotón dispersado, es decir, P subíndice 1. Y factorizando el término que ambos tienen en común, que es la velocidad de la luz, la energía cinética ¿de quién? Del electrón, de que experimenta un movimiento retroceso por su choque con el fotón, es igual a la velocidad de la luz por la diferencia del impulso del fotón incidente, menos el impulso del fotón una vez que ya ha sido dispersado. Muy bien. Ahora, tomemos en cuenta, vamos a hacer el siguiente análisis para el electrón. Miren, tenemos al electrón una vez que ha sido impactado y que experimenta un movimiento de retroceso debido al choque con el fotón. El electrón, ¿qué energía tiene el electrón? Pues tiene una energía que es igual a su energía cinética más su energía en reposo. Esta más esta. Entonces el electrón tiene la siguiente energía. K más su energía cinética más su energía en reposo, que algunos le llaman que es su energía potencial. Bueno, eso sería para otro análisis. Esto es igual a ¿quién? Recuerden, como estamos manejando expresiones relativistas y ya sabemos por esas mismas expresiones que la energía de una partícula al cuadrado es igual a la velocidad de la luz al cuadrado por su impulso al cuadrado más su energía en reposo al cuadrado, pues podemos hacer el mismo análisis para la energía que estamos considerando para el electrón. Aquí estamos hablando de la energía del electrón. Tengan cuidado porque a veces me dirán si analizan sin precaución o sin mucho estudio este video, me dirán por qué a veces hace m subíndice 0 igual a 0 y en otras no las hace m subíndice 0 igual a 0. Porque en este caso yo estoy hablando de la masa de un electrón que sí es diferente a 0. Bajo otros análisis que he especificado yo en ese debido momento, les he dicho que estoy analizando la masa de un fotón que es igual a 0, pero aquí es la masa de un electrón que no es igual a 0. Es muy pequeñita, es muy, muy pequeño, pero no es igual a 0. Entonces, considerando esta expresión de la energía relativista, ahora sí tomaría en cuenta este último término porque estoy analizando a quién, no al fotón, estoy analizando al electrón que sí se considera una partícula con masa. Entonces, esta energía al cuadrado, y debe estar al cuadrado, porque aquí así lo dicta la expresión de la energía relativista, la energía de un electrón, que sería formada por su energía cinética, su energía de reposo, que algunos le consideran que es su energía potencial, al cuadrado sería igual
a la velocidad de la luz por el impulso del electrón, que nos hemos denotado con la letra P, más la energía del electrón en reposo al cuadrado. Voy a desarrollar este binomio. Tendría energía cinética al cuadrado más 2K, 2K, déjenme ver la pantalla, ¿cómo está? Por acá. Ahí está. K al cuadrado más 2 veces K, 2K, 2K, es 2K, más 2K al cuadrado, más 2K por esta, más, y ahora vamos con esta. Bien, ya, ahí está. Muy bien, he desarrollado el binomio cuadrado y me queda que tengo este término que aparece tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, lo puedo eliminar. Entonces tendría energía cinética al cuadrado es igual a más 2 por la energía cinética por la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado, igual a la velocidad de la luz al cuadrado por el impulso. Muy bien. Perfecto. Y puedo hacer otra sustitución, pero como aquí ya me queda poco espacio, lo haré en otra hoja. Voy a reescribir esto que tengo aquí de este lado. Entonces lo voy a anotar. Espero que otra vez no se me desenfoque la imagen. Entonces tendría. La acabo de reescribir esta expresión. Muy bien. Entonces, si se ve bien, sí. Además, mira, ¿qué tenemos aquí? Ya hemos obtenido esta expresión. La obtuvimos en el anterior análisis. La energía cinética del electrón, que es justo la que está aquí y aquí, es igual a la velocidad de la luz por el impulso del fotón incidente menos el impulso del fotón dispersado. Entonces tenemos K por C por P0 menos P1. La voy a sustituir aquí, aquí debe estar al cuadrado, y la voy a sustituir aquí. Entonces, vamos a ver. Nos queda aquí C cuadrado por P0 menos P1 al cuadrado. Entonces, acomodo la cámara. Ahí está. Entonces, aquí tendríamos la energía cinética del electrón al cuadrado, que es igual a la definición que tenemos aquí al cuadrado, que está escrita de esta forma. Ahora, más dos veces KC por P subíndice 0 por P subíndice 0 menos P1 entre por la masa por C cuadrado P cuadrado. Pero miren, y ya me quedó así. Ya también sustituí esta K, que es la energía cinética del electrón, en este punto, quedándome de esta forma. 2 por esto, que es igual a este de acá, 2 por C por este factor de aquí, por la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado, igual a la velocidad de la luz al cuadrado por el impulso del electrón al cuadrado. ¿Podemos simplificar esto aún más? Sí podemos. ¿Por qué? Miren, esta velocidad de la luz al cuadrado estaría multiplicando al impulso del electrón al cuadrado. Como está multiplicando, pasaría al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces tendríamos velocidad de la luz al cuadrado entre velocidad de la luz al cuadrado. Me da 1. 0 menos P1, quedándome de esta forma. Y luego tendría velocidad de la luz al cuadrado, que pasa dividiendo, dividiría esta velocidad de la luz al cuadrado.
Por lo que yo tengo velocidad de la luz al cuadrado entre velocidad de la luz al cuadrado, que me queda como un 1, teniendo entonces más 2c por p sub índice 0 menos p1 por m. Finalmente, al impulso del electrón que experimenta un movimiento de retroceso al cuadrado. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿a qué les recuerda esto? ¿No les recuerda a algo que ya hemos visto? El impulso del electrón que experimenta un movimiento al cuadrado es lo que ya tenemos escrito aquí. Aquí, esta expresión que obtuvimos hace en el video tutorial pasado, más o menos a la mitad del video tutorial, este de acá. Entonces, como todo esto es igual al impulso del electrón que experimenta un movimiento de retroceso al cuadrado, y esto también es igual al impulso del electrón que experimenta un movimiento de retroceso al cuadrado, entonces podemos igualar ambas expresiones teniendo lo siguiente. Entonces lo voy a escribir aquí. Aquí sería 0. Bueno, antes de eso voy a desarrollar el binomio de esta expresión y luego hago la igualación. Aquí tendría P sub índice 0 cuadrado menos P sub índice 0 cuadrado. Está desarrollando el binomio, sería menos 2 0 P sub índice 1 menos P sub índice 1 al cuadrado. Más aquí es más, menos por menos más. Ya está. Ahora sí lo igual. Ahora sí. Y gracias a la igualación que les mencioné que teníamos que hacer, tenemos la siguiente expresión, las cuales ustedes pueden visualizar, en la cual ustedes pueden visualizar en esta línea. Esta línea que se ve aquí. Muy bien. ¿Qué tenemos en común en ambas expresiones, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la igualdad? Hay elementos que se repiten. El P subíndice 0 al cuadrado, que es el impulso del fotón incidente al cuadrado en esta posición. Y aquí tenemos el impulso, aquí nuevamente tenemos ese mismo impulso al cuadrado. Aquí tenemos el impulso el impulso del fotón, que luego tenemos el impulso del fotón que ha sido dispersado al cuadrado. Como está en ambos lados de la igualdad, esta parte y esta parte, que es igual a esta parte y esta parte, nos podemos deshacer de esos dos términos. Bueno, en realidad, si consideramos toda la expresión, nos podemos deshacer de 4 términos, lo cual simplifica mucho mi ecuación, teniendo lo siguiente. Ya hemos llegado a esta expresión. Ahora, ¿qué más podemos simplificar? Pues bien, podemos simplificar. Tenemos esto de acá. Tenemos aquí. Ya sé que podemos simplificar. Muy bien. Si se dan cuenta, miren, ¿qué tenemos aquí en esta parte?
tenemos este factor menos 2P por P menos 2 que multiplica el impulso del fotón incidente y que luego multiplica al impulso del fotón dispersado. Y aquí tenemos lo mismo, el menos 2 que multiplica al impulso del fotón incidente por el impulso del fotón dispersado. De tal forma que yo voy a pasar del este lado de la igualdad todos aquellos términos que estén multiplicando al término que acabo de describir, que es este, y del otro lado de la igualdad, más bien, voy a pasar este término que acabo de describir de este lado izquierdo de la igualdad, mientras que este lo voy a dejar en el lado derecho de la igualdad, con el fin de que una vez que pase este término del lado izquierdo de la igualdad, pueda factorizarlos. ¿Por qué? Porque tienen el término que acabo de describir, que es un término en común entre esta parte de la expresión y esta parte de la expresión, teniendo lo siguiente. Sería menos 2, P sobre 0, P sobre 1, por el coseno de teta, más 2, P sobre 0, P sobre 1, igual a 2 más electrón C, P sobre 0, menos P sobre índice 1. Muy bien. Factorizando yo tendría menos 2, P sobre 0, P sobre 1, por el coseno de teta, menos 1. Menos 1, 0 menos P sobre 0. Entonces esto sería menos P sobre 0, P sobre 1, por el coseno de teta menos 1 igual a M0, 0, P sobre 0, menos P sobre 0. Okay. Ya está. Entonces, miren, tenemos toda esta expresión. Tenemos toda, pongo más derecho, esto, ya. Tenemos en un inicio, bueno, tenemos esta expresión. Como yo les decía, puedo factorizar el término de menos 2 por el impulso del fotón incidente que posteriormente multiplica el impulso del fotón dispersado y luego multiplicamos al coseno de teta. Si se dan cuenta, este término es igual que este término. Entonces podemos factorizarlo de tal forma que tendríamos esta expresión. Una forma en la cual ustedes pueden comprobar que hicieron adecuadamente su factorización es que si al volver a multiplicar este por este y este por este les vuelva a dar este término. Miren, este por este, si nos vuelve a dar este y luego menos por menos, más. 2 por este término por 1 nos vuelve a dar este término, solamente que con el signo cambiado, menos por menos, más. Muy bien, hicimos bien la factorización. Y esto lo vuelvo a escribir exactamente igual en esta parte y en esta parte. Ahora, si se dan cuenta, todos los términos de la expresión están multiplicando a menos 2. Por lo tanto, yo me puedo deshacer, bueno, está multiplicando a 2, por lo tanto, yo me puedo deshacer de 2 dividiendo toda la ecuación entre 2 y me daría 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. Ya solamente tenemos esta parte y esta parte. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Me doy cuenta que me conviene más tener esta parte de la expresión del lado izquierdo y esta parte de la expresión del lado derecho. Ahorita ustedes van a ver por qué me conviene escribirlo de esa manera, debido al siguiente paso que vamos a realizar. Tendría M0 por 1 menos P sobre 1, igual a menos P sobre 0, 1 por la coseno de teta menos 1. Muy bien. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a pasar este signo negativo, voy a pasar este signo negativo de aquí, dentro de mi paréntesis, de tal forma que menos por más, menos por menos más, quedándome de la siguiente forma. 0 por 1 igual a 0 por 1 menos el coseno de teta. Ahí está. Pasé el signo del lado derecho del paréntesis, con lo cual estos quedan con el signo invertido con respecto a la anterior forma. Entonces, ahora yo voy a hacer lo siguiente. Miren, la masa del electrón por la velocidad de la luz está multiplicando. Pasaría al otro lado de la igualdad dividiendo. El impulso del fotón incidente
por el impulso del fotón dispersado están multiplicando a este factor, pasarían al otro lado de la igualdad dividiendo. Tenemos, por lo que tenemos, haciendo esos cambios, lo siguiente. Ya está. Y ahora, yo puedo simplificar aún más esta expresión, pero ya no tengo espacio en mi hoja. Voy a utilizar otra hoja, voy a reescribir lo último que acabamos de obtener aquí, lo voy a reescribir en otra hoja y van a ver a dónde nos conduce todo este análisis. Y tenemos, vamos a simplificar, dice Zoom que ya se va a acabar la sesión, pero yo nada más me falta muy poco para terminar todo este análisis, así que, esperen, ya se desenfocó otra vez la imagen, vamos a ver si está bien. Ya. Ahí está. Entonces yo estoy seguro que con el tiempo que nos falta de esta sesión de Zoom logro terminar. Si no es así, me reconecto y termino esto, que me van a faltar como 5 minutos, entonces ya no es mucho. De todas formas, si ya no tienen que hacer algo más, porque mi horario ya se acabó, yo estoy grabando todo esto y lo subiría después al canal. Entonces, como les estaba diciendo, es el momento de dividir P0 entre este factor y P subíndice 1 entre este factor, quedándome P subíndice 0 entre P subíndice 0 es 1. Entonces me quedaría 1 entre P subíndice 1 menos, ahora P subíndice 1 entre P subíndice 1 sería 1. 1 menos P subíndice 0, y esto es igual a 1 entre la masa del electrón, entre la velocidad de la luz, por 1 menos el coseno de teta. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué pasa si multiplico toda esta expresión por la constante de Planck, h? Lo voy a hacer. Tendría AH. Para que no se pierda la proporcionalidad, todos los términos los tengo que multiplicar por la constante de Planck. AH, aquí me quedaría AH entre P subíndice 0, y luego sería esto igual a H entre la masa del electrón entre la velocidad de la luz por 1 menos el coseno de teta. Bien, nosotros ya sabemos que, por lo que lo vimos en la teoría hace algunos momentos, que el impulso es igual a la constante en Planck entre la longitud de onda. Entonces, por despeje, la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el impulso. De tal forma que aquí tenemos que la constante de Planck entre el impulso es igual a una longitud de onda. Aquí tenemos ¿quién? La constante de Planck entre un impulso, precisamente. Esto va a ser igual entonces a una longitud de onda. Como es el impulso del fotón dispersado, entonces sería la longitud de onda. Entonces esta sería igual a la longitud de onda del fotón. Pues ¿quién? Si es dispersado, si este es el impulso del fotón dispersado, sería la longitud de onda precisamente del fotón dispersado. Lambda subíndice n, que nosotros en el análisis experimental conocimos como lambda prima, menos, como sabemos que una longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el impulso, y aquí tenemos precisamente a la constante de Planck entre el impulso, pero en este caso es el impulso del fotón incidente, entonces sería la longitud de onda del fotón incidente, y sería menos lambda subíndice 0, que nosotros en el análisis con los datos experimentales que obtuvo Compton, conocimos simplemente como lambda prima. Entonces, en sí, ya estamos teniendo lo que acababa de especificar en su momento en la teoría, ya estamos teniendo la diferencia lambda prima menos lambda.
que bajo este análisis estaría notada lambda prima por lambda subíndice 1 y lambda por lambda subíndice 0. Y todo esto es igual a la constante de Planck entre la masa del electrón, y aquí es diferente a 0 porque la masa del electrón es diferente a 0, entre la velocidad de la luz, que esto es una cantidad constante a la cual se le conoce como longitud de onda de Compton. Siendo que la longitud de onda de Compton sabemos que es igual a 2, es una constante, y es igual a 2.42 por 10 a la menos 12 metros. Y esto sería en efecto el corrimiento de Compton, es decir, la diferencia que ustedes pudieron ver a medida que, y siendo que esta aumentaba, a medida que cambiamos los grados de dispersión teta, esta diferencia depende del ángulo de observación, como lo habíamos establecido en la teoría, con lo cual observamos, valga la redundancia, cómo el haz de luz es dispersado después del choque del haz incidente con el dispersor. Y el corrimiento de Compton, que como les vuelvo a mencionar, es la diferencia de la longitud de onda lambda prima, que en este caso es lambda subíndice 1, menos la longitud de onda original, que en este caso es lambda subíndice 0. Y así ya podemos definir dicho corrimiento en términos del ángulo de dispersión teta, que en el experimento es el que existe entre la trayectoria del haz de luz entre la trayectoria original del haz de luz incidente y la trayectoria del haz de luz dispersado, el cual ya podemos definir en términos de la longitud de onda de Compton y del ángulo que acabo de mencionar. Entonces, por el momento sería todo, ya definimos cantidades muy importantes. Ahorita me despido y continuamos en la próxima clase. Nos vemos, se cuidan.